Ok, entonces, recapitulando, aquí tenemos unas fórmulas. Eh, la fuerza, perdón, la componente de la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. La componente en Y de una fuerza es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Y la sumatoria de fuerzas es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la sumatoria del total de las fuerzas en X y la total de las fuerzas en Y. Y el ángulo es igual al arco tangente o a la función inversa de la tangente del cociente entre la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Ahorita no le hallamos mucho sentido a eso, pero ahorita se lo vamos a hallar, van a ver. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Dice ahí, encuentra la magnitud de la fuerza resultante. La magnitud de la fuerza resultante. Esta fuerza resultante es lo mismo que la sumatoria de fuerzas. ¿Sale? De hecho, hay libros en que no manejan la sumatoria de fuerzas así. Lo manejan. A ver, lo manejan así. FR o sumatoria de fuerzas. Esto es lo mismo. ¿Sale? Entonces, encuentra la magnitud de la fuerza resultante, así como su posición. ¿Qué es la posición? Pues la dirección y el sentido. O sea, me están pidiendo que encuentre el ángulo de inclinación del siguiente sistema de fuerzas. Y aquí tengo yo un sistema de fuerzas. ¿Es un sistema de fuerzas concurrente? Sí. ¿Por qué? Porque tengo tres vectores, es decir, tengo tres fuerzas y todos se cruzan en un punto que dijimos que en este caso es el centro del plano cartesiano. ¿Sale? Entonces aquí me faltó poner que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos el sistema de fuerzas. Tenemos tres fuerzas. Una más pequeña, que es esta de 20 newtons, ¿correcto? Sobre el eje de las X. Después de este lado tenemos una fuerza que es un poco más grande, tiene 30 newtons. Y está con una inclinación de 50 grados respecto al eje de las X. Y por último esta tercera fuerza, que son 40 newtons. Y si vemos, pues está totalmente sobre el eje de las Y. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí, pues igual, ¿no? Es obtener los datos, pero a mí me gusta hacer como una pequeña tablita, ¿sale? Entonces, vamos a trabajar con esa tablita, la voy a poner aquí abajo. Entonces, la primera columna, la primera columna va a ser las fuerzas. Tengo tres fuerzas, acuérdense. La segunda columna va a ser el ángulo, ¿sale? En una tercera columna, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar esta fórmula que dice que las fuerzas en X es igual a la fuerza por el coseno de teta. Entonces, aquí ¿qué voy a hacer? Voy a poner esta parte primero. Entonces la pongo. Fuerza por el coseno de teta, ¿sale? Y esto es igual, fíjense, en lugar de que el igual esté al principio, lo voy a poner al final. Esto es igual a f de x. Entonces pongo aquí f en x. Y hago lo mismo con quién. Pues con la fuerza en Y, pongo primero esta parte. Entonces quedaría aquí fuerza por seno de teta es igual a F en Y. Y ahí quedó. Esto es una tabla, si quieren le ponemos ahí los márgenes. Entonces, así quedaría. Así, así, así y así. Entonces tenemos tres fuerzas. Tienen que ser aquí pues tres filas. Una, dos y tres. Y ahí quedó la tablita, ¿no? Ahí quedó la tablita. Ahora que sigue, pues irla llenando, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es numerar las fuerzas. ¿Cómo? Como ustedes quieran, ¿sale? El orden aquí no importa. Yo voy a agarrar las fuerzas, pues en sentido contrario de las manecillas del reloj. Voy a empezar aquí. Entonces, esta va a ser la fuerza 1. Esta de acá pues va a ser la fuerza 2. Y esta que está acá es la fuerza 3. ¿Sale? Entonces, pues empezamos a poner aquí, ¿no? Primero la fuerza 1 la ponemos, ¿no? Entonces, ¿quién es mi fuerza 1? Pues esta de 20 newtons. Aquí, ¿qué voy a poner? Únicamente 20 newtons. Nos vamos con la fuerza 2. Dijimos que es esta, mide 30 newtons. Pues pongo aquí los 30 newtons.
y nos vamos con la fuerza 3, pues son 40 newtons, pues pongo aquí los 40 newtons. Ahora nos vamos con los ángulos de inclinación, ¿sale? Nunca les dije, pero los ángulos de inclinación siempre se van a medir respecto al eje de las X, ¿sale? Siempre voy a empezar a medir por ese lado. Entonces, este primer vector, ¿cuál es su inclinación? Si yo mido respecto al eje de las X, pues este vector se encuentra sobre el eje de las X. Entonces, ¿cuánto va a medir? Pues si ustedes se fijan y agarran un transportador, siempre el transportador pues mide respecto al eje de las X. Y el transportador mide de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como tú quieras, ¿verdad? Si nosotros vamos a medir aquí de donde sea más cercano, ¿verdad? Por ejemplo, el vector, ¿dónde está? Imagínate que este es el transportador, ¿verdad? Bueno, ahí me quedó chueco, ¿verdad? El transportador es ese, ¿no? El vector está hacia acá, entonces empiezo a medir pues de este lado. Entonces si tú agarras un transportador y empiezas a medir de aquí, te vas a fijar que ahí están 0 grados. ¿Sale? Entonces, siempre cuando vean un vector sobre el eje de las X, pues siempre van a ser 0 grados. Entonces, aquí en el ángulo, pues yo le pongo que son 0 grados. ¿Sale? Ahora nos vamos con la fuerza 2. El vector 2 está acá. Si te fijas, respecto al eje de las X, aquí está un ángulo que son 50 grados. Yo podría agarrar de este lado, pero si se fijan, es más lejos. O sea, si yo agarro el transportador para medir un ángulo que está por acá, ¿de dónde me conviene medirlo más? ¿De aquí para acá o de aquí para acá? No, pues de aquí para acá. ¿Por qué? Porque está más cerca. Entonces, ese ángulo, pues no hay problema, porque el problema ya me lo da y siempre me lo va a dar. Los únicos que no me va a dar es cuando están sobre el eje de las X y en el vector 3 que está sobre el eje de las Y, pero retomamos con el vector 3. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo de la fuerza 2? Pues 50 grados. Entonces pongo aquí yo los 50 grados. ¿Sale? Ahora nos vamos con el vector 3, que es este que está sobre el eje ¿de las qué? Pues de la Y, ¿sale? Para medir este ángulo, ¿cómo le tendrías que hacer? Pues tendrías que el transportador, pues voltearlo, ¿verdad? Y aquí pues no hay pierde, porque ¿cuánto mide? De aquí a aquí o de aquí a acá, mide lo mismo, ¿sale? Entonces, como lo quieras medir, ¿sí? Acuérdate, siempre vamos a medir respecto al eje de las X. O mides de aquí a aquí o mides de aquí a acá. Y resulta que aquí y aquí es lo mismo. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? Pues mide 90 grados, ¿sale? Aquí y 90 grados acá. Entonces, cuando tú veas siempre un vector o una fuerza sobre el eje de las Y, el ángulo siempre van a ser 90 grados. Aquí no hay pierde. Entonces le ponemos los 90 grados. ¿Sale? Aquí vamos a... Me faltó hacer una separación para poner el resultado, ¿verdad? Ahí está. Y aquí otra separación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a sustituir en esta fórmula. ¿Con qué? Pues con cada uno de los datos de las fuerzas, ¿no? Entonces empezamos con la primera, que es fuerza 1, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues dice aquí, fuerza por coseno de teta, o sea, coseno del ángulo. Sustituimos, ¿cómo quedaría? Aquí no es necesario poner unidades, ¿eh? Por ejemplo, quedaría 20 coseno de 0, ¿sale? Ahí. Nos vamos con el que sigue, ¿cómo quedaría? 30 coseno de 50. Nos vamos con el que sigue, quedaría 40 coseno de ¿quién? De 90. Y una vez que sustituiste en los tres, ¿qué hacemos? Pues agarramos la calculadora y hacemos las operaciones correspondientes, ¿sale? Por ejemplo, el primero dice que es 20 por coseno de 0. ¿Qué vas a hacer en tu calculadora científica? Pues vas a hacer 20 y sin ponerle el por, automáticamente le pones coseno y le pones el 0. Si te fijas, cuando pones coseno se pone un paréntesis, pues le pones el 0, cierras el paréntesis y le aprietas igual y te da el resultado. Y resulta que 20 coseno de 0 es igual a 20. ¿Dónde vamos a poner el resultado? Pues lo vamos a poner aquí, ¿sale? Resultó 20. Y hacemos lo mismo con los otros tres, ¿sale? Entonces, 30 coseno de 50 y este es igual a 19.28. Aquí vamos a agarrar únicamente pues los dos decimales, ¿sale? Sin redondear nada. Entonces, checamos 19.28. 19.28. Y por último, hacemos lo mismo con la fuerza 3. Entonces, ¿cómo quedó? 40 coseno de 90. Entonces, 40 coseno de 90, cerramos paréntesis,
y esto es igual a 0, ¿sale? Entonces, aquí va a ser 0. Ok, hacemos lo mismo ahora con los componentes en y, ¿sale? Sustituimos aquí. ¿Cómo quedaría? Pues quedamos que el ángulo es 20 y 0, entonces aquí quedaría 20 seno de 0. Aquí 30 y 50, entonces 30 seno de 50. Y por último, 40 y 90, 40 seno de 90. Y hacemos las operaciones, ¿sale? Entonces, la primera, 20 seno de 0. Entonces pones 20 e inmediatamente pones seno. Aquí está, aparece como sin de 0. Cierras paréntesis, le das igual y es 0. ¿Sale? Ahora 30 seno de 50. 30 seno de 50. Entonces, 30 seno de 50. Y nos dio 22.98 y lo anotamos aquí. 22.98. Y por último, 40 seno de 90. 40 seno de 90. Cerramos paréntesis. Y me resultó 40. Y esto que acabamos de hacer, pues son las componentes de las fuerzas en X y las componentes de las fuerzas en Y. Ok, te explico qué es esto de una componente, ¿sale? Situémonos ahorita en el vector 2, ¿sale? El vector 2. Ese vector 2 yo lo voy a escribir acá. Esto es una explicación, o sea, no es parte del problema. El vector 2, pues tenemos que el vector 2 está aquí, ¿correcto? Que tiene un ángulo aquí de 50 grados y que mide 30 newtons, ¿sale? ¿Qué es esto de descomponer un vector? ¿Sale? Este vector, imagínate que tenemos aquí una coordenada, ¿sale? En la punta de la flecha es una coordenada. Esas coordenadas yo las puedo obtener como, pues sacando las componentes de este vector en sus componentes en X. Por ejemplo, si yo prolongo, imagínate que yo grafico esto en papel milimétrico con una escala muy precisa. Si yo proyecto una línea hasta llegar al eje de las X. Acuérdense que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Aquí voy a tener un valor. ¿Cuál es ese valor? Ah, pues ese valor, dijimos que es la fuerza número 2. Ese valor, ¿cuánto mide? 19.28. O sea, si yo mido de aquí a acá, aquí serían los 19.28. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si esa línea yo la prolongo hasta el eje de las Y? ¿Cuánto va a medir aquí? Ah, pues nosotros ya lo calculamos y dijimos que mide 22.98. Es decir, de aquí a aquí va a medir 22.98. Entonces, se dice que este vector yo lo descompuse en sus coordenadas rectangulares. En X tengo 19.28 y en Y tengo 22.98. Esto es una descomposición de fuerzas en sus coordenadas rectangulares. ¿Por qué rectangulares? Porque aquí se fijan, se forma un rectángulo, ¿verdad? Y esta coordenada, si yo las grafico, pues me van a dar con la punta del vector, ¿sale? Entonces, eso fue lo que hicimos acá. ¿Sí? Bueno, una vez, una vez que ya tengo aquí yo el resultado de las fuerzas en X y el resultado de las fuerzas en Y, ¿qué sigue? Sigue algo muy importante. Vamos a ponerle signo a cada una de estas componentes. ¿Cómo va a ser esto? Pues fijándonos en el plano cartesiano, algo que aprendimos pues desde que estamos en la primaria o secundaria. Si nosotros recordamos, el plano cartesiano, ¿sale? Se divide en cuadrantes. Bueno, dejemos de lado los cuadrantes. Vámonos a los signos, ¿sale? La X, ¿cómo es a la derecha del eje de las Y? ¿Cómo es? Ah, pues nosotros sabemos que aquí la X es siempre positiva. Entonces, si aquí es positiva, significa que al lado contrario va a ser negativa. Y ahí está el más y el menos. Ok, ahora vamos con el eje de las Y. ¿Sale? Acá arriba, ¿sale? ¿Cómo es la Y? Ah, pues la Y es positiva. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Y abajo cómo es? Pues abajo es negativa. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle signo a estas componentes que sacamos acá. Y nos vamos al vector 1. ¿Sale? Nos vamos al vector 1. ¿Cuál es su componente en X? ¿Sí tiene componente en X? Sí, sí tiene componente en X. ¿Cómo es la X aquí?
Ah, pues sabemos que es positiva. Entonces, este se queda así positiva, no es necesario ponerle signo. Pero pues si quieren se lo ponemos para que no haya confusión, ¿verdad? Le ponemos y este queda positiva, ¿sale? Ahora vámonos con la componente en Y, ¿sale? ¿Tiene componente en Y? No tiene componente en Y. Si se fijan, aquí me dio 0. ¿Por qué? Pues porque no tiene componente en Y. Es decir, si yo prolongo la línea hasta que se cruce con el eje de las Y, pues está en 0, ¿sí? Y aquí en 0, el 0, acuérdense, no tiene signo. Entonces, pues da igual, pues no le ponemos signo, ¿no? Se queda así. Ahora nos vamos con el vector 2. ¿Cuál es el vector 2? Este que está acá, ¿sale? Entonces, imagínense, nosotros prolongamos la línea con el eje de las Y, perdón, con el eje de las X. Este es el eje de las X. ¿Cómo es el eje de las X aquí? ¿Positivo o negativo? Pues es negativo, ¿sale? Entonces, la componente en X de la fuerza 2 es negativo. Entonces, le voy a poner un signo negativo. ¿Sí se entendió por qué? Porque dijimos que si este es el vector 2 y si yo prolongo una línea para que se cruce, ¿sale? Con el eje de las X, pues me daría aquí la componente. Y aquí la componente es negativo. ¿Por qué? Porque se encuentra de este lado. ¿De quién? Del plano cartesiano. ¿Sale? Ahora nos vamos con la Y. ¿Sale? La componente en Y. Hacemos lo mismo. Prolongamos la línea hasta que se cruce en Y. ¿Cómo es Y aquí? ¿Cómo es Y aquí? ¿Positivo o negativo? Pues positivo, ¿verdad? Si está arriba del plano cartesiano, del eje de las X, es positivo. Si estuviera acá abajo, pues sería negativo. Entonces este se queda positivo y le ponemos, si quieren, ahí el más, ¿verdad? Ahí se lo pusimos. Ahora nos vamos con el último vector. Este es el último vector, ¿sale? ¿Cómo es la componente en X? Pues si yo prolongo una línea, va a dar al centro. ¿Al centro de quién? Del plano cartesiano. ¿Y aquí cuánto vale la X? Vale 0. Acuérdense que el 0 no tiene signo, entonces se queda así, ¿sale? Ahora nos vamos con la componente en Y. Ah, pues aquí es la componente en Y exactamente, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cómo es la Y aquí? ¿Positiva o negativa? Ah, pues es negativa. Entonces aquí le ponemos su negativo. Y así quedan los signos. ¿Sale? ¿Por qué son importantes los signos? Pues porque lo que sigue es calcular la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí yo pongo sumatoria de fuerzas en X va a ser igual. Y acá pongo sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual. ¿Y qué vamos a hacer? Pues como el nombre lo indica, sumatoria. Vamos a sumar esas fuerzas respetando los signos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues primero está el 20 positivo, lo pongo 20 positivo. Después el signo negativo, ¿verdad? Indica una resta. Entonces 20 menos 19.28. Y después, ¿qué sigue? El 0, que dijimos que no tiene signo. Si no tiene signo, pues es positivo. Más 0. ¿Sale? Y le damos igual y me da el resultado. Y el resultado es 0.72. Entonces, ese 0.72 es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, aquí quedaría 0.72. Y ahí tengo la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y y hacemos exactamente lo mismo. ¿Sale? ¿Cómo quedaría? Pues 22.98. Ya lo pusimos. Bueno, primero es el 0, ¿va? Si quieren lo ponemos. No va a afectar esto, ¿va? Pero 0. Ahora sí, más 22.98, más 22.98. ¿Y qué sigue? Menos 40. Ah, pues yo pongo el menos 40, así tal cual. Le doy igual, ¿sale? Y me da el resultado que son menos 17.02. Y es lo que yo voy a poner acá. Menos 17.02. Y si se fijan, ya tengo la sumatoria de fuerzas en X y tengo la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sale? Voy a explicar aquí algo. ¿Qué significan estas sumatorias? Significan que yo tengo aquí un plano cartesiano, ahí está, tengo aquí X, tengo aquí Y, y esas coordenadas yo las puedo graficar, ¿sale? Por ejemplo, coordenada en X es 0.72, imaginemos que aquí es el 0.72, ¿sale? Ahora, coordenada en Y, 17, menos 17.02, acuérdense que dijimos que aquí es positivo, aquí es positivo, aquí es negativo, acá es negativo, ¿verdad? Este era positivo, entonces va hacia arriba, bueno, va a la derecha, ¿verdad? Ahora, este es negativo, entonces en el eje de las Y me voy hacia abajo, entonces va a llegar aquí. Entonces, imagínense que yo prolongo esta línea hacia abajo y esta la prolongo
hacia la derecha. Va a haber un punto de intersección. Ese punto de intersección es este. ¿Sale? ¿Qué significa? Que va a haber una fuerza resultante, ¿sale? Que va a acabar ahí. ¿Y el vector de dónde va a salir? Siempre va a salir del punto de referencia, que es el centro. Entonces, ese, señores, es el vector de mi fuerza resultante. Esas coordenadas son ese vector. ¿Sale? Y resulta que si yo aplico aquí geometría, pues si se fijan, ¿qué se forma aquí? ¿Qué se forma? Se forma un triángulo. Y ese triángulo tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. ¿Sale? En ese triángulo rectángulo, yo sé que de aquí a acá mide 0.72. Que de aquí a acá mide, ¿cuánto habíamos dicho? 17.02. 17.02. ¿Sale? Y yo sé que esta es la hipotenusa. Entonces, si esta es la hipotenusa, ¿sale? Y este es mi ángulo que me interesa a mí obtener, pues yo sé que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Y yo puedo, conociendo hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sale? Obtener el valor de esa hipotenusa, que es el vector, la fuerza resultante o bien la sumatoria de fuerzas. ¿Y cómo lo hago? Pues con teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, perdón. Entonces, si esto yo lo transformo acá, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esta fórmula que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Entonces, de ahí sale esa fórmula, ¿sale? Entonces, esto nomás era para explicar de dónde sale esta fórmula, ¿sí? Pero una vez que ya calculaste tu tabla, que ya tienes el resultado de la fuerza, de la sumatoria de fuerzas en x y la sumatoria de fuerzas en y, pues sigue aplicar esta fórmula. Entonces, esa fórmula, pues yo la voy a transcribir aquí abajo, ¿sale? Entonces va a ser, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado, ¿sale? ¿Qué me queda hacer? Sustituir. Entonces, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado. Voy a poner en paréntesis 0.72 y pongo aquí al cuadrado. Más, abro paréntesis, dice que la sumatoria de fuerzas en y que vale menos 17.02. Pongo aquí menos 17.02, cierro y esto va a ser al cuadrado. ¿Y qué sigue? Pues hacer esa operación que está ahí, ¿sale? Si tienes una calculadora Casio, puedes hacer todo pues seguido, ¿verdad? Y si no, pues lo pues, haces por partes, ¿sale? Lo hacemos aquí por partes, ¿sale? Para no confundirnos. Entonces lo primero que vamos a hacer pues, es elevar el 0.72 al cuadrado. Entonces, 0.72, bueno, pero se querían faltar los paréntesis, ¿verdad? Entonces, paréntesis 0.72 al cuadrado, cerramos los paréntesis, damos igual y esto me va a dar un resultado de 0.5184. Aquí sí voy a poner todos los decimales, ¿verdad? 0.5184. Entonces, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la raíz cuadrada y aquí quedó 0.5184 y ponemos el signo más. El signo más. Ahora, ¿qué sigue? Pues abrimos paréntesis y vamos a poner el menos 17.02. Entonces ponemos menos 17.02, cerramos, ponemos al cuadrado, le damos igual. ¿Y qué ocurre? Me da un 289.6804 y da positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos, o sea, cuando elevamos al cuadrado vamos a hacer un menos por menos y por eso me dio más, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con los signos. Por eso siempre hay que poner paréntesis antes del cuadrado. Ahora, 289.6804. Entonces lo ponemos aquí. 289.6804. ¿Y qué sigue? Pues realizar la suma, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la raíz cuadrada de, y hacemos la suma. 0.5184, 0.5184 más 289.6804. 289.6804.
y esto me da 290.1988. 290.1988. ¿Sale? ¿Y qué queda? Pues acá la raíz cuadrada. Entonces ponemos raíz cuadrada de 290.1988 y esto me va a dar 17.035. ¿Sale? Entonces, la sumatoria de fuerzas, aquí sí, el resultado final ya lo dejamos únicamente con dos dígitos. Entonces le vamos a poner 17.03. Entonces es 17.03 Newton. ¿Sale? Ese sería el valor del vector resultante. Acuérdense que el vector resultante, si yo grafico esto, me daba más o menos esto. Entonces ese vector yo sé que mide 17.03 Newton. ¿Sale? ¿Qué es lo que me falta? Pues saber el ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues este ángulo que está aquí, este ángulo de inclinación es lo que me falta. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues lo voy a obtener igual con herramientas trigonométricas, con esta fórmula que me dice que el ángulo es igual al inverso de la tangente entre este coeficiente. Entonces, esa fórmula me la voy a traer para acá. Entonces yo tengo que el ángulo es igual a la función inversa de la tangente o arco tangente, que es lo mismo, ahorita les explico cómo es esto, por el cociente de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago? Pues sustituyo, ¿verdad? Entonces, al sustituir, quedaría esto aquí. El ángulo va a ser igual a la función inversa de la tangente. ¿Vale? Abro paréntesis, pongo aquí la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto me dio? Menos 17.02. Menos 17.02 entre la sumatoria de fuerzas en X, que es 0.72. 0.72. ¿Sale? ¿Qué hacemos? Pues hacemos esa división, ¿no? Entonces, el ángulo va a ser igual a la función inversa de la tangente, o al arco tangente, y hacemos la división. Entonces la división queda menos 17.02 menos 17.02 entre 0.72. 0.72. ¿Sale? Y esto me resulta menos 23.63. ¿Sale? Si quieren aquí agarramos 4 dígitos, a ver, 3 dígitos, menos 23.638. Entonces aquí me va a dar menos 23.638. ¿Y qué queda hacer? Pues multiplicar el inverso de la tangente o calcular el inverso de la tangente a este número, ¿no? Al menos 23.638. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en la calculadora, si te fijas, aquí tienes el botón de la tangente. Pues si te fijas, ahí al fondo se ve tangente a la menos 1, que ese menos 1 significa inverso. O sea, tengo el inverso del tangente o el arco tangente que se llama así. ¿Y cómo lo escribo aquí en la calculadora? Si tú aprietas tangente, únicamente va a salir tangente. Y si no, lo que no te interesa el inverso de la tangente. Entonces, aquí tenemos un botón que dice Shift. Shift, hay unas calculadoras que en lugar de Shift viene Second. Entonces tú lo presionas y tú lo presionas, se pone ahí una S. Fíjense, lo presiono, ahí está. Entonces después de presionar Shift, presiono tangente y se puso ahora sí el inverso de la tangente. Ahí parece tangente a la menos 1. Este a la menos 1 es lo que significa inverso, ¿sale? Entonces, ya tengo esto. ¿Qué sigue? Pues poner el menos 23.638. Entonces pongo menos 23.638. Cierro y me da un ángulo de menos 87.57 grados. Entonces pongo aquí que mi ángulo es igual a menos 87.57 grados. Y ahora sí, este es mi resultado. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la explicación de esto? Ah, pues esto yo lo puedo poner acá, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué significa que el ángulo salió negativo? Si te fijas en el transportador, la mayoría de los ángulos se miden de derecha a izquierda, ¿sí? Se miden de aquí para acá, ¿sale? Aquí me dice que es un ángulo negativo. Es un ángulo negativo, ¿qué significa? Que el transportador, en lugar de ponerlo así, pues lo voy a poner así, ¿verdad? Lo voy a poner así y voy a empezar a medir de aquí para acá, ¿sale? Entonces, ¿mi vector dónde va a estar? Acuérdense que el vector yo sé que estas son las coordenadas del vector, ¿sale? Entonces,
Si yo avanzo menos 0.72, perdón, si yo avanzo sobre el eje de las X 0.72, pues va a ser más o menos por acá, ¿verdad? Imagínense que ahí es. Y si yo avanzo en el eje de las Y menos 17.02, ¿a dónde? ¿Arriba o abajo? Pues abajo, porque es negativo. Entonces imagínense que el 17.02 es aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues mi vector va a llegar aquí, al punto de intersección de esas dos coordenadas. Entonces, este es mi vector resultante, ¿sale? Pero ¿cuál es el ángulo? Este es mi vector resultante. Entonces yo le puedo poner aquí que este es mi vector resultante que mide ¿cuánto? 17.03 newton. 17.03 newton. Y yo sé que el ángulo, ¿cuál ángulo? Pues este, porque lo voy a medir al revés. Este ángulo va a medir ¿cuánto? Aquí si se fijan ya no me interesa el signo. El ángulo aquí dice que son menos 87.57. Dice que son menos 87 porque lo estoy midiendo de aquí para acá. ¿Sale? O sea, hacia abajo. Entonces este ángulo son 87 grados. ¿Sale? Esa sería la interpretación del resultado. ¿Sí? Pero a mí lo que me interesa son estos valores. ¿Sale? Entonces, este problemita pues está un poco complejo. Si se fijan, ahí está todo el procedimiento que nos aventamos. Pero esta es la manera de resolverlo. Hay otras, pero esta es la más precisa y donde pues hay menos errores. ¿Sale? Entonces espero que quede claro y si no pues me pregunto.